Una vez creado el proyecto, vamos a comprobar si es que funciona, por si acaso. Hello World, así que ya está. Si funciona, entonces pasemos a aprender. Lo primero, abstracción con clases y métodos abstractos. Voy a agarrar la herramienta de confianza, ChatGPT, para comenzar a aprender. Bueno, luego de leer un poco, creo que ya tengo una buena base teórica sobre las clases y métodos abstractos. Bueno, teóricamente hablando, porque no sé si lo que acabo de hacer se considera una buena base práctica de clases y métodos abstractos. Lo que tengo entendido es que, bueno, la regla entre ambos es que si una clase abstracta tiene un método abstracto, obligatoriamente la clase tiene que ser abstracta. Y una clase abstracta no necesariamente debe de tener métodos abstractos. Aquí está el principal ejemplo. Si es que yo quito el abstract de la clase, me va a dar error porque hay un método abstracto. Por lo tanto, la clase tiene que ser abstracta. Y, y bueno, también se ve el ejemplo de que aunque sea abstracta la clase, puede tranquilamente tener métodos no abstractos o métodos concretos, como se le dice. Y bueno, este es un ejemplo de una clase padre animal, que es abstracta, con un método concreto y un método abstracto, que lo va a extender dos subclases, en esta clase perro y la clase gato. Como vemos, nosotros al extender de una clase abstracta, se tiene que implementar todos los métodos abstractos que contengan esa clase. Por lo tanto, vas a tener que implementar el método abstracto hacer sonido. Vamos a hacer un zoom y vamos a hacer un wow. Pero este método caminar, que lo definimos como no abstracto o como concreto, no necesariamente se tiene que implementar dentro de la clase hija, como vamos a ver en el ejemplo de gato. Ejemplo de gato, sí o sí va a tener que implementar el método hacer sonido, dado que es abstracto. Pero el método caminar no necesariamente. Si quieres o no. Bueno, ese es un uso de los métodos abstractos, de las clases abstractas. Más que nada es como un template, como una plantilla para otras clases. Tú dices, quiero que implemente esto, quiero que posiblemente implemente esto otro. Pero sí o sí se tiene que implementar los métodos abstractos. Vamos con la ejecución. Se va a crear una referencia del tipo animal hacia un objeto perro y vamos a llamar a esos dos métodos, hacer sonido y caminar, pero del objeto perro. Y se va a hacer una referencia de animal, o sea, se va a hacer una referencia de la clase padre hacia un objeto de la clase hijo, de la clase hija. En este paso también estamos implementando el polimorfismo, por lo que vamos a también llamar a su único método de gato, que es hacer sonido. Y bueno, está su wow, que es hacer sonido, y su caminar, que es el perro camina, y su miau del gato. Como se pueden apreciar, en animal el caminar es el animal camina, pero en perro es el perro camina. Y al llamar al método caminar del objeto perro, bueno, dado al polimorfismo, se va a llamar al método de la clase hija, más no de la clase padre, ya que el propio hijo, la propia clase hija implementó a su manera ese método. Por ejemplo, si llamamos al método caminar de gato, vamos a ver lo que sale. El animal camina. ¿Por qué? Porque no lo implementó. Llama a la clase, al método caminar, pero de la clase padre, más no de la clase hija. Esa es una diferencia entre, bueno,
eso es lo que terminé entendiendo de clases abstractas y métodos abstractos. Y de paso también practiqué el polimorfismo, así que premio doble. Y bueno, creo que con eso acabaría clases abstractas. Terminé de entenderlo más que nada al implementar los métodos. Y bueno, no es un tema tan difícil. Ahora pasemos al otro tema, interfaces, que bueno, como se mencionó antes, se usan más, actualmente se usan más que el tema de clases y métodos abstractos. Pero la idea es también aprender en qué casos usar clases abstractas y en qué casos usar interfaces. No por el hecho de que como no se usa, no hay que aprenderlo. Y bueno, hay que seguir aprendiendo. Con lo que tengo entendido, por ejemplo, como se ve en este ejemplo, bueno, tengo que reforzar esto, pero lo que tengo entendido de una interfaz es que es casi parecida a una clase abstracta. Por ejemplo, vamos a hacer tipo volador. Vamos a hacer el tipo volador. Eso va a ser una interfaz del tipo volador, y no necesita encapsulamiento. Vamos a hacer desplazar y ya. Y en perro, bueno, vamos a crear una nueva clase. Se va a llamar ave, pájaro, más específico. Va a extender de animal, y por el hecho de, bueno, como se mencionó antes, por el hecho de extender de una clase abstracta, se tiene que implementar los métodos abstractos. Hacer sonido, no sé qué ponerle, pío. Y no vamos a poner el caminar. Bueno, el pájaro no camina. Entonces vamos a implementar la interfaz volador. Como es una interfaz, sí o sí tiene que implementarse todos sus métodos, a pesar de que no sean abstractos. Desplazar. So, el pájaro vuela. Vamos a volver. Vamos a hacer animal 3, new pájaro. Animal 3, hacer sonido, y animal 3 punto desplazar. Pues mira, esto lo acabo de aprender. Mira, en las interfaces se necesita sí o sí crear un objeto. Se necesita crear una referencia del mismo objeto. Pío, el pájaro vuela. Mire, algo nuevo que se aprendió cuando se pájaro. Pero este método sigue siendo de la clase padre, pero como es una referencia del mismo tipo de pájaro, solamente se centra en la propia clase hija, en este caso pájaro, que solamente tiene estos dos. Pero como pueden ver, si nosotros queremos, digamos, creamos otra clase, no sé, pues terrestre, creamos acá un método void public void reptar. Son ejemplos muy simples, pero bueno, se entiende. So, tal vez sea
una serpiente. Y si lo queremos en animal, por ejemplo terrestre, dice syntax error. No puedes extender de dos clases. Pero si creamos una interfaz y terrestre para que se vea que es una interfaz, void reptar, lo mismo. Perro, no, de pájaro, vamos a y no, iterable no, y terrestre, y si se puede, pero se tiene que implementar el método de la interfaz reptar. So tal vez sea una serpiente. Ya sabemos que no, pero bueno, es para aprender. Animal 3 reptar. Tal vez sea una serpiente. No se aprendió varias cosas, pero voy a leer un poco más por si acaso, tal vez me falte algo. Bueno, me corrijo. Sí se puede aplicar el polimorfismo en este caso, que extiende de una clase e implementa dos interfaces. Solo que internamente Java simplemente interpreta de que al hacer una referencia del tipo padre, del tipo de la clase padre o de la interfaz que implementas, solamente se va a poder acceder a esos métodos. Es decir, si yo creo una referencia del tipo volador, que es una interfaz, solamente va a poder acceder a desplazar. Y si creo una referencia del tipo y terrestre, solamente se va a poder acceder a la clase reptar, pero sigue siendo polimorfismo, dado que es una referencia de la implementación, pero el objeto es la clase hija, para no confundir. Sigue siendo polimorfismo. Vamos a leer lo último, en qué casos usar interfaces y en qué casos usar clases abstractas. Bueno, lo que me queda claro es que para usar, para definir comportamientos se tiene que usar interfaces, pero si es que quieres compartir lógica se tiene que usar clases abstractas. La cosa es cómo se diferencia eso. A ver, vamos a ver si lo puedo explicar, es que ya lo aprendí. Digamos, cuando tú creas un API en Spring Boot, tú vas a querer declarar los métodos CRUD, create, read, update and delete. Esos son comportamientos. Por lo tanto, ahí tú puedes usar interfaces. Se usan interfaces en esos casos para definir el comportamiento de tu aplicación. Pero si digamos otro ejemplo para métodos para clases abstractas, si tu clase, si tú quieres hacer que varias clases compartan el mismo comportamiento, o sea, como animal, por ejemplo, perro, gato, león, tigre, oso, ¿qué más dije? Cerdo, vaca, esos tipos de clases sí o sí van a necesitar de la misma lógica y del mismo comportamiento. Una clase, aparte, en las clases abstractas tú puedes definir atributos, que en las interfaces sí, pero son finals, son constantes, tengo entendido eso, por lo que no se va a poder sobreescribir, no se va a poder hacer ni un set, ni un getter, ni un setter en una interfaz. Por lo tanto, dado esos casos en los que tienes que hacer atributos, tengo entendido de que es mejor usar una clase abstracta que una interfaz.
En resumen, comportamiento e interfaz, herencia múltiple, interfaz, eh, lógica comparativa más un comportamiento básico, clase abstracta. Ojalá haya aprendido bien este tema, porque sé que es importante, más que nada para las para la en Spring Boot, más que nada hay bastante el tema de separación de responsabilidades, por lo que es bastante útil el tema de interfaces. Así que bueno, es útil saber de esto.